Bienvenidos una vez más a nuestro espacio, donde desgranamos los secretos mejor guardados y analizamos las noticias que nos roban el aliento. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimas preguntas, muchísimas especulaciones y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Nos adentramos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, y en particular, vamos a desentrañar uno de los misterios que ha rondado el universo de una de las parejas más icónicas de los últimos tiempos, Demet Özdemir y Can Yaman. La pregunta que flota en el aire, que ha alimentado incontables debates en foros y redes sociales, es la siguiente: ¿qué papel jugó el amor, o mejor dicho, la ausencia o complicación de él, en la sonada partida de Can Yaman de la serie que los catapultó a la fama y a la vez, a los titulares de la prensa rosa internacional? Si te pica la curiosidad, si te encanta desentrañar los entresijos del estrellato y quieres saber todos los detalles, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vamos a analizar hoy es digno de un guión de película. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de hipótesis y datos, te invito, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo que ves ahí abajo y activa esa campanita que te avisará de todas nuestras exclusivas. No te quedes fuera. Empezamos. Todos tenemos grabada a fuego la magia que surgió en las pantallas con Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos lugares del mundo hispanohablante. Esa química entre Demet Özdemir, nuestra querida Sanem, y Can Yaman, el irresistible Candivit, era palpable, explosiva, electrizante. Sus miradas cargadas de significado, sus gestos sutiles, esa tensión que mantenía a millones de espectadores pegados a sus televisores, noche tras noche, deseando el próximo encuentro, la próxima palabra, el próximo beso, era puro fuego. Y como suele ocurrir, casi de forma inevitable, cuando la ficción traspasa la pantalla y se mezcla con la realidad, los rumores de un romance entre ambos no tardaron en aparecer. De hecho, se convirtieron en una constante, en un murmullo perpetuo que alimentaba la ilusión de sus fans, que se aferraban a la esperanza de que esa conexión tan real en pantalla se extendiera fuera de ella. Este fenómeno generó un revuelo mediático sin precedentes, posicionándolos en el centro de todas las miradas. La serie fue un éxito rotundo, un fenómeno que traspasó fronteras. Y la pareja protagonista se convirtió en la niña bonita de la industria turca, y más allá de ella. Sus seguidores, divididos entre los que apoyaban la pareja en la ficción y los que anhelaban verla en la vida real, clamaban por verlos juntos, tanto en pantalla como fuera de ella. Y durante un tiempo, la esperanza de que esa ilusión se materializara pareció cobrar fuerza. Vimos imágenes de ellos compartiendo momentos, se comentaban salidas juntos, y la prensa, siempre ávida de detalles jugosos, se encargaba de avivar la llama, de alimentar las especulaciones, de crear un aura de misterio y romance a su alrededor. La conexión entre Demet y Can era innegable y para muchos, para la gran mayoría de los fans, era la pieza clave, el motor fundamental del éxito de Erkencikus. La energía que desprendían juntos era algo especial, algo magnético, algo que pocos actores logran capturar de forma tan auténtica y que, sin duda, resonó profundamente en el público. Pero como bien sabemos, en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de las celebridades, la realidad rara vez es tan sencilla como la vemos representada en la ficción. Y aquí es donde entra la pregunta que nos ocupa hoy, la pregunta que ha desatado tantas hipótesis, y que hoy intentaremos desgranar con la mayor objetividad posible: ¿fue el amor, o la complejidad de ese amor, la clave de la partida de Can Yaman de Erkencikus? O quizás, ¿fue la ausencia o la complicación de ese amor lo que marcó el fin de una etapa dorada para ambos, una decisión que en última instancia, los llevó por caminos separados en el ámbito profesional? Para poder desentrañar este misterio, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto en el que se desarrolló todo. Erkencikus se emitió en Turquía entre 2018 y 2019. Durante ese tiempo la relación entre Demet y Can, ya fuera una relación de amistad profunda, un romance incipiente y apasionado, o algo más complicado y enigmático, estaba en pleno apogeo mediático. La serie estaba en su máximo apogeo, alcanzando cifras de audiencia espectaculares, y la expectativa sobre la vida privada de sus protagonistas era inmensa. Cada gesto, cada aparición pública, cada fotografía se analizaba con lupa. Can Yaman, un actor con una proyección internacional increíble, comenzó a recibir ofertas de proyectos en Italia, un país que se convertiría en un segundo hogar para él y donde seguiría cosechando éxitos, consolidando su estatus de ídolo global. La serie Erkencikus AP. A pesar de su inmenso éxito, concluyó después de una temporada,
pero mucho antes de lo que muchos esperaban, lo que inmediatamente desató la especulación. Y aquí es donde la especulación se vuelve más intensa, donde las teorías se multiplican y donde las explicaciones se bifurcan. Algunos de los motivos que se barajaron en su momento para la salida de Khan fueron puramente profesionales. Se decía, y con cierta lógica, que quería explorar nuevas oportunidades, que tenía ganas de diversificar su carrera, de enfrentarse a personajes diferentes y que las propuestas que le llegaban, especialmente del extranjero, eran demasiado tentadoras como para dejarlas pasar. Y esto sin duda es una razón válida y común en el mundo del espectáculo. Los actores, impulsados por la ambición y el deseo de crecimiento, buscan constantemente expandir sus horizontes, experimentar con diferentes géneros y enfrentarse a nuevos retos que les permitan pulir su talento. Es natural que un actor en la cúspide de su popularidad, con un potencial tan evidente, busque oportunidades que lo lleven al siguiente nivel. Sin embargo, en este intrincado rompecabezas, no podemos obviar el factor de Method de Mir. La química entre ellos era tan poderosa, tan magnética, que muchos fans, y no pocos analistas de la industria, creían firmemente que su relación personal era el motor principal, el alma de la serie. La idea de que un posible conflicto, una ruptura, una decepción o una complicación en su relación personal pudiera haber influido en la decisión de Khan de abandonar el proyecto es, para muchos, la explicación más lógica y visceral. Es difícil imaginar que una conexión tan intensa en pantalla no tuviera algún tipo de reflejo o repercusión en la vida real. Imaginemos por un momento la presión. Trabajar codo con alguien con quien compartes una conexión tan especial, una química tan desbordante, y que además esa conexión está constantemente bajo el escrutinio público, analizada hasta el último detalle por millones de personas. Los rumores constantes, las expectativas desmedidas de los fans, la necesidad de mantener una imagen pública, todo eso puede ser abrumador, puede generar una tensión difícil de soportar incluso para las personalidades más fuertes. Podría ser que la relación, o la ausencia de ella, o las complicaciones inherentes a su desarrollo, haya creado un ambiente de trabajo insostenible para Khan. Si hubo un romance, ¿cómo afectó a la dinámica del set una vez que las cosas se pusieron difíciles, si es que llegaron a ponerse difíciles? Si no lo hubo, si todo fue una amistad muy profunda o una estrategia de marketing, ¿cómo afectó la presión constante de los rumores y las expectativas de los fans, que insistían en verlos como pareja? La línea entre la vida profesional y la privada se vuelve peligrosamente delgada en estas circunstancias. Hay quienes sostienen con gran convicción que la relación entre Demet y Khan era genuina, que existía un amor verdadero entre ellos, y que la presión mediática implacable y las exigencias de la industria del entretenimiento terminaron por desgastarla, por convertirla en una carga insoportable. Si estaban enamorados, es posible que la intensidad de la fama repentina y la falta de privacidad los llevaran a tomar caminos separados en un intento por preservar su relación, o simplemente para recuperar un poco de normalidad en sus vidas. Y en ese escenario, la continuidad de un proyecto que los mantenía constantemente unidos en el ojo público, donde cada interacción era analizada y sacada de contexto, podría haberse vuelto simplemente demasiado complicada. La necesidad de un respiro, de un espacio personal, podría haber sido el factor decisivo. Por otro lado, también existe la teoría, igualmente plausible, de que el amor entre ellos nunca llegó a ser más que una amistad muy cercana, una relación de compañeros de trabajo que compartían una conexión profesional excepcional. O incluso que fue una estrategia de marketing muy bien ejecutada por la productora y la cadena, diseñada para potenciar el éxito de la serie, que se salió un poco de control, generando expectativas que luego fueron difíciles de gestionar. Si este fuera el caso, la supuesta ruptura o la supuesta complicación de esa relación podría haber sido simplemente el punto de inflexión necesario para que Khan se enfocara en su carrera internacional, sintiendo que ya había explotado al máximo la popularidad generada por Erkencikus y su química con Demet. Una vez cumplido su propósito, el siguiente paso lógico era buscar nuevos horizontes. Pensemos en los detalles concretos. Khan Yaman, con su carisma arrollador, su físico imponente y su talento actoral, era un candidato perfecto para el mercado internacional. Las ofertas que le llegaban especialmente de Italia, donde ya contaba con una gran base de fans gracias a su trabajo anterior y a su participación en eventos, representaban un salto cualitativo, una oportunidad de oro en su carrera. Abandonar una serie exitosa en Turquía, un mercado que lo había catapultado a la fama, para perseguir oportunidades en el extranjero es una decisión audaz,
pero perfectamente comprensible para un actor con ambiciones globales y un potencial tan evidente. Ahora, ¿cómo encaja Demet Özdemir en todo esto? Demet, una actriz talentosa y carismática por derecho propio, continuó cosechando éxitos en Turquía después de Erkencikus, participando en otras producciones de renombre, como Doğduğun Kaderindir, y consolidando su carrera de manera impresionante. Su trayectoria demuestra que no dependía únicamente de la chispa con Can para brillar, su talento y su dedicación son suficientes para asegurar su éxito. Sin embargo, es innegable que la imagen de ellos como pareja, tanto en la ficción como en la percepción pública, fue un factor determinante en la popularidad masiva de Erkencikus. Entonces, ¿fue el amor la clave de la partida de Can? Quizás no directamente como una causa única y exclusiva, como una ruptura sentimental que de forma inmediata impulsó su salida, sino más bien como el complejo entramado de emociones, expectativas, presiones y oportunidades que rodearon esa supuesta o real relación. Si hubo amor, la intensidad de la fama, la falta de privacidad y la constante exposición pública pudieron haber sido un obstáculo insalvable para mantenerlo en el tiempo. Y la partida de Can fue una consecuencia natural de querer preservar su espacio personal y profesional, o quizás de buscar un entorno donde su relación pudiera desarrollarse sin la intromisión del ojo público. Si no hubo amor en el sentido romántico, si todo fue una amistad intensa o una estrategia de marketing, la atención mediática centrada en su supuesta relación pudo haber llegado a ser agotadora, una distracción constante de sus verdaderas aspiraciones profesionales. En ese caso, la partida de Can pudo haber sido una forma de liberarse de esa atención agobiante para enfocarse plenamente en sus propias ambiciones y proyectos. En ambos escenarios, la relación de Demet Özdemir y Can Yaman, o al menos la percepción pública de esa relación, parece haber jugado un papel crucial, un ingrediente indispensable en el desarrollo y el eventual desenlace de esa etapa dorada de Erkencikus. Analizando las declaraciones de ambos, o más bien, la ausencia de declaraciones concluyentes al respecto, en su momento, podemos percibir un aire de misterio que rodea todo el asunto. Ambos actores han sido históricamente discretos sobre su vida privada, lo cual es comprensible dada la presión a la que están sometidos. Pero esa misma discreción, esa falta de confesiones directas, ha alimentado aún más las teorías, las conjeturas y el debate entre los fans. ¿Por qué no hablaron abiertamente si no había nada que ocultar? ¿O por qué tanta cautela si realmente estaban enamorados? Lo que sí es seguro o lo que no admite debate, es que la partida de Can Yaman de Erkencikus marcó el fin de una era. Una era de química explosiva en la pantalla, de sueños compartidos en la ficción y de una conexión especial y poderosa con el público que trascendió la propia serie, convirtiéndola en un fenómeno cultural. Si fue el amor lo que lo impulsó a irse, el desamor lo que complicó la situación, la ambición profesional lo que lo llevó a buscar nuevos horizontes, o la presión mediática lo que lo agobió, o quizás una compleja combinación de todos estos factores entrelazados, la realidad es que esa etapa se cerró, dejando tras de sí un legado imborrable. Lo importante aquí, mis amigos, es recordar y atesorar la magia que crearon juntos en pantalla. La forma en que nos hicieron suspirar, reír, llorar y sobre todo, enamorarnos de sus personajes, de sus historias. Y esa magia, esa conexión que generaron en millones de personas, independientemente de lo que ocurriera en su vida privada, es algo que perdura, que se queda grabado en la memoria de todos los que seguimos su trabajo y que disfrutamos de su talento. En resumen, mis queridos espectadores, la partida de Can Yaman de Erkencikus es un capítulo fascinante y enigmático en la historia del entretenimiento turco, y la relación, o la percepción de la relación, con Demet Özdemir parece haber sido un ingrediente clave, un elemento crucial en ese desarrollo. Ya sea como el combustible que avivó la llama de su éxito conjunto y los proyectó a la fama internacional, o como el factor que complicó su continuidad en un proyecto que los mantenía bajo los focos. La conexión entre ellos es innegable y ha sido objeto de estudio y especulación constante. Ha sido un verdadero placer desgranar este tema tan apasionante con todos ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje a través de las especulaciones, las hipótesis y los hechos que rodean este misterio. Ahora y como siempre me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el amor, la ausencia de él o las complicaciones sentimentales fueron la causa principal de la partida de Can? ¿O hay otras razones, quizás más profesionales o personales, que consideran más importantes? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes. Sus comentarios son la esencia de nuestra comunidad.
Y si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de este análisis, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa, lo que nos motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido de calidad y exclusividad. Compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con otros fans de estas series y de estos actores que seguro que estarán tan intrigados como nosotros. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse. Únanse a nuestra creciente comunidad y formen parte de esta aventura informativa y de entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos desvelados y más historias apasionantes. Hasta pronto.